Yo he venido muy bien acompañada. Esta es Mari Carmen. Mari Carmen no tiene pinta de ponerse a generar fake news, ¿verdad? No diríais que con esa cara de buena persona que tiene es una generadora nata de fake news. Bueno, pues Mari Carmen es amiga de mi tía Isabel, tiene 70 años y es de Canarias, de Lanzarote. Ellas se conocieron en un internado allá cuando tenían pues, como 10-12 años en Valladolid y son muy amigas. En las últimas elecciones, como ya sabéis aquí últimamente tenemos querencia a lo de hacer elecciones, pues Mari Carmen se dio cuenta de que a ella la estaban intentando engañar, o al menos eso es lo que ella pensó. Resulta que, estando en Lanzarote, ella había pedido que no le enviaran publicidad para ir a votar, pero sí que le llegaron los votos por correo, al menos los de algunos partidos. Y lo más increíble para ella es que esos votos estaban mal. Esos votos ponían 19 de noviembre, cuando las elecciones se celebraban el día 10. La verdad es que herramientas a mano no es que tuviera muchas, pero tenía un móvil. Y a ella le pareció que tenía que hacer algo en favor de la democracia. Está claro. Rápidamente se cogió las papeletas y comprobó que, un martes no pueden ser las elecciones. Y entonces generó un mensaje de texto, bueno, ahora un WhatsApp, que envió a todos sus contactos. Mari Carmen puede tener unos 200 contactos. Ella ha sido enfermera, tiene a sus compañeros de hospital, tiene también pues, a la gente de yoga, a los que dan paseos por la playa juntos, también a las amigas del colegio, bueno, que a unas 200 personas más o menos, entre ellas mi tía Isabel. Mi tía Isabel pues tiene también una buena agenda, ya sabéis, para enviar las fotos de los nietos y estas cosas, que es lo que hacen las señoras de esta edad. Una edad muy joven, por otro lado. Así que lo que hizo mi tía Isabel fue mandármelo a mí y decirme, fíjate lo que está pasando, a mi amiga en Lanzarote le pasan estas cosas. Fíjate, los votos no llegan y ella está muy preocupada porque cree que los votos los van a contabilizar para el partido contrario y entonces, en definitiva, van a perder las elecciones porque, en fin, algo tremendamente caótico. Ella no había valorado que en realidad el 19 es puramente la inversión del orden entre el año y el mes. Es decir, en ningún momento había una fecha previa, no había un martes ni nada parecido. Sin embargo, de momento, Mari Carmen se lo envió a mi tía y a sus otros 200 contactos y mi tía Isabel a otros 200 y ya llevábamos pues, del orden de unos 3.000 o 4.000 personas que se estarían enterando de esto. Yo le intenté explicar a mi tía que en Madrid los votos habían llegado con la misma fecha, que no tenía mucho sentido además que si ponía la fecha mal te lo enviara el propio partido para que su voto no sirviera. Y bueno, mi tía más o menos se quedó desactivada, aunque yo creo que con ciertas precauciones y sin acabar de creerme a mí, la verdad. Así que lo siguiente que hizo fue desactivar a sus contactos y decirles que creía que estaba equivocada. Pero no sabemos a cuántos otros contactos les llegó por parte de Mari Carmen ni a cuántos de los que les llegó con esa cara de buena persona que tiene se lo creerían. En cualquier caso, esto bueno, pues es una fake news muy caserita, ¿no? Muy, casi por ignorancia y por atrevimiento o por intento de proteger a los demás más que por una cuestión de querer crear una fake news. Sin embargo, hay mucha gente que sí que tiene interés en crear fake news, sobre todo porque el control que puede ejercer sobre la sociedad la desinformación o la información falsa es muy interesante y muy atractivo. Vamos a intentar repasar un poquito por encima cómo se crean esas fake news. Se crean al servicio de una idea o de una necesidad que alguien genera. Y ese alguien tiene un interés en controlarnos, bien sea políticamente o económicamente. Para ello cuenta con una herramienta muy, muy potente. Es el miedo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo a una enfermedad, a que le ocurra algo a un familiar cercano, a quedarnos sin trabajo, a viajar en avión, incluso algunos. Todos esos temas son muy susceptibles de ser utilizados para contarnos una mentira. Y contarnos una mentira para lograr que nosotros actuemos de una determinada manera. El objetivo, en el fondo, es que votemos a un partido determinado o que compremos algo que en realidad no compraríamos en otras circunstancias o que actuemos de una forma determinada. Por ejemplo, nada más sencillo para unos antivacunas que convencernos de que esa nueva vacuna que ahora se ha puesto de moda o que está en el calendario vacunal y que le vamos a poner a nuestro hijo pequeño, por ejemplo, tiene más desventajas que ventajas. El miedo funciona muy bien. El miedo, además, nos impulsa a actuar de una forma muy evidente. Así que la razón fundamental para crear este tipo de informaciones es provocar en nosotros una acción para poder luego controlarnos de una o de otra manera. Como hemos visto, es muy sencillo crear una fake news. Se puede crear con un móvil, con un ordenador, desde cualquier parte del mundo
y además en cualquier momento. Ahora la red de redes nos permite una serie de canales muy abierta para que podamos depositar ahí nuestra fake news. En el caso de Mari Carmen era pura ignorancia, pero en el caso de aquellas personas que se dedican a hacerlo de forma más o menos profesional y con un objetivo claro, la verdad es que tienen suficientes canales para poder hacerlo. El último estudio que leía acerca de esto hace un par de días decía que el 50% de las informaciones que aparecen en la red son mentira. El 50%, es decir, una de cada dos. Bueno, intentar desvelar todos los trucos que hay detrás de una fake news es un poco complicado. La inteligencia artificial ahora está trabajando mucho en este sentido y se están creando muchas herramientas que permiten detectar patrones que, de alguna manera, pues en el texto, en la forma de escribir, etcétera, aprovechándose del procesamiento del lenguaje natural y de unos conocimientos lingüísticos bastante avanzados, consiguen detectar patrones más o menos similares en distintas fake news. Pero, sin embargo, no es algo que sea muy sencillo de hacer. Por ejemplo, para detectar fake news podemos pensar en el emisor. Si no conocemos al emisor y es algo que nos llega sin un nombre muy claro, pues por ejemplo como el texto este que tenemos a la derecha, ¿no? A través de un grupo de WhatsApp o simplemente en un pantallazo del Facebook, etcétera, pues podemos sospechar de que si la fuente no está muy clara y no nos la quieren decir, será porque a lo mejor no interesa que se sepa de dónde viene, ¿no? También podemos sospechar de las fotografías. Las fotografías de las noticias normales suelen tener una calidad muy buena, son unas fotografías tomadas con ese objetivo. Sin embargo, una fotografía de otra fecha aprovechada o una fotografía que ha sido modificada de forma que tampoco está muy bien y que lo que vemos no es un resultado muy óptimo, por decirlo de alguna manera, eso también nos puede llevar a pensar que quizá esa fotografía ha sido tomada en otro momento, modificada, filtrada, etc. De la misma forma, cuando nos encontramos una información en un medio, es importante contrastarla con otros medios. Si estamos hablando de que somos lectores de un diario concreto y no aparece en ningún otro diario, bueno, salvo grandes exclusivas que no se dan tantas en periodismo, quizá estamos asistiendo a una noticia un poco modificada para que nos llegue de una forma más directa. De la misma forma, si no está firmada esa noticia por un periodista, por alguien de prestigio suficiente como para que no le importe unir su nombre a esa información, es probable que realmente esa información no sea veraz. También es importante que nos fijemos en los datos. Los datos son uno de los grandes aprovechados para colocarnos noticias falsas. En este caso, la cigüeña tiene su sentido. Como todos sabéis, ¿quién trae a los niños? La cigüeña, ¿verdad? Bueno, pues seguro que todos sabéis mucho más de estadística y de matemáticas que yo, pero sabréis que hay una serie de correlaciones que se llaman correlaciones espurias, que se utilizan bastante en investigación y, desde luego, muchísimo en información y en las noticias, por las cuales, si omitimos unos datos o unas variables y sacamos la relación entre otras variables, podemos llegar a concluir conclusiones erróneas, conclusiones espurias, que nos benefician. En este caso, también he dejado ahí esa noticia que me he descargado, ese documento que me he descargado de Facebook esta semana, en la que se habla de la nacionalidad de unos delincuentes, ¿no? Pero esa noticia no tenía nada más alrededor, esa foto no tenía nada más alrededor, con lo cual no sabemos ni dónde ha sido, ni en qué momento, ni cuántos ciudadanos hay en todo el país en el que se producen este tipo de delitos, es decir, que lo descontextualizamos a propósito y eliminamos variables a propósito para colocar nuestro mensaje, que es que al final las nacionalidades marcan los delitos, ¿no? Y esto venía acompañado de la cigüeña por ese artículo que, de hecho, yo creo que se llegó a publicar científico, en el que se recordaba que los lugares con más campanarios son los lugares en los que hay más niños. Luego, evidentemente, a los niños los traen las cigüeñas, ¿no? No hay ninguna duda posible al respecto. Y bueno, pues esta es Mari Carmen. Yo quería terminar dándole las gracias a Mari Carmen y diciéndoos que no os fiéis de nada de lo que os cuenten, que realmente tenéis que ser críticos, muy críticos con lo que os cuentan, sobre todo de vuestro propio sesgo, de vuestras propias ideas, para que nadie las refuerce con mentiras, que es probablemente lo que está ocurriendo y por lo que nos estamos polarizando mucho como sociedad. Y como os decía, esta es Mari Carmen. Yo quiero aprovechar para darle las gracias, sobre todo porque Mari Carmen no existe. Es una creación de la página thispersondoesnotexist.com que, pues reuniendo partes de caras de distintas personas, consigue con inteligencia artificial generar caras como la de Mari Carmen, que es pues
muy interesante, pero no existe. Si os fijáis, solo hay un dato que a mí me llama la atención después de mucho mirarla, y es que no lleva pendiente en una de las orejas. Entiendo que porque en el pastiche se les ha descolocado. Gracias.